Bueno, entonces si ya tienen instalada su distribución de Anaconda, eh, tengo ya el icono en el escritorio. Por defecto en Windows no se los pone, pero siempre lo pueden mandar para acá. Y también pueden poner un acceso directo para el Anaconda Prompt, que ahorita vemos, es la terminal de Python. Pero bueno, primero entonces, con que ya tengan la distribución de Anaconda, si la abren, esta es la ventana del Navigator, del panel de navegación. Tienen aquí muchas cosas, no vamos a ocupar todas. Lo que necesitamos es esta que está aquí, que es Notebook, que es donde vamos a trabajar. Esta parte que está acá, el Spider, es para escribir scripts. Es como la ventana de script que teníamos en RStudio. Ahorita la vemos tantito. Y aparte de estos dos, pues también vamos a utilizar la terminal de Anaconda, la que les decía, principalmente para instalar paquetes, o también podemos trabajar ahí como si fuera una consola. Bueno, fíjense que aquí también podrían instalar una versión de RStudio, pero luego esta no está tan actualizada como la que está, la que instalan independientemente. Entonces es mejor que dejen su instalación de RStudio como estaba. Y esta pues no la instalamos, aunque en principio pues, también podríamos utilizar también RStudio dentro de este mismo navegador de Anaconda. Bueno, entonces si nos vamos acá donde está esto de Jupyter Notebook, lo ponen aquí en Launch. Por defecto se instala en el directorio del usuario, creo que también en Mac, tanto en Windows como en Mac. Y ahí es donde van a estar entonces todos los proyectos que hagamos. Entonces tienen que buscar su directorio de usuario, porque ahí vamos a guardar todo. Si lo instalaban en otra parte, si en otro directorio, pues entonces ese es a donde se tienen que ir. Bueno, entonces estos, una vez que abren el Jupyter Notebook, se abre en el navegador que tengan por defecto. Siempre les va a abrir ahí en el navegador. Y esta es la interfaz de donde podemos abrir los notebooks o crear uno nuevo. Bueno, aquí ya tengo muchos creados. Ustedes pues ahorita no tienen nada aquí. Como les digo, entonces por defecto se va aquí a la carpeta de usuario, al root del usuario. Si es que lo instalaron, si no modificaron la instalación, entonces este es el directorio a donde se van. Siempre podemos escoger guardarlos en otro lado, instalarlo en otro lado, pero por defecto se va aquí. Entonces identifiquen cuál es su directorio raíz de usuario, porque ahí es donde se van a guardar entonces todos los proyectos que hagamos. Todos estos Jupyter Notebooks tienen esta extensión de IPYNB. O sea, los primeros les dice que es un archivo de Python y el otro de NB pues es de Node. Bueno, entonces vamos a abrir uno nuevo aquí. Si se van acá al lado superior derecho, tiene esta pestaña que dice New. Y entonces, por defecto ahí, bueno, debe ser la única opción que tienen ahí. Les aparece crear un notebook en Python 3, que es la versión más actualizada. Entonces le damos aquí. Y esperamos a que abra ese. No lo necesito.
Y entonces acá está la interfaz del notebook que acabamos de abrir. ¿Okay? Bueno, entonces, aquí pues dice que todavía no lo podemos, no lo hemos guardado con ningún nombre. Lo podemos guardar de una vez. Si le dan aquí en este botoncito del disco, bueno, pero si queremos cambiarle de nombre, entonces mejor váyanse acá a File. Y luego aquí le ponemos Save As. Y ahí le ponemos un nombre a nuestro notebook. Vamos a ponerle, bueno, vamos a hacer unas pruebas. Entonces vamos a ponerle prueba a este. Uy, ya tenía uno. Yo le voy a poner prueba 1. A ver si ese ya está. Ok. Bueno, entonces con este ya está guardado y después si queremos ir guardando el código, pues ya entonces nada, le damos aquí a donde está el disco este. Entonces todo el código lo vamos a ir metiendo aquí, cada una de estas, cada vez que metamos aquí un código y lo evaluemos, pues nos va a dar otra línea y otra línea. Aparece aquí un número que nos va diciendo cómo vamos metiendo el orden de los comandos que vayamos metiendo. Esta es la parte de input y nos va a dar una parte de output, que es la salida. Entonces, siempre que utilizan un lenguaje de programación nuevo, pues es costumbre y que el primer comando que pongan es imprimir hola mundo. ¿Sí? Entonces simplemente escriban print, ponen el paréntesis, se los completa por default y entre comillas pues le ponemos hola mundo. Entonces aquí en este notebook de Python, si le damos enter, pues simplemente nos da otra línea. Podemos seguir ahí escribiendo código. Para evaluarlo hay de dos formas, o le ponemos acá en run, donde está esta flecha así como de play, para que coja el comando, o es más rápido si utilizan Shift Enter, y eso les evalúa el código que tengan ahí. Si le dan Shift Enter, ahí está su primer línea de código en Python. Simplemente nos imprime lo que pusimos aquí entre comillas, comando print de hola mundo. Bueno, antes de seguir poniendo cosas aquí, entonces como ven, vamos a ir metiendo acá el código, lo evaluamos de esta forma con Shift Enter o le damos Run. Antes de seguir con esto, vamos a ver las otras opciones que tenemos, que son de utilizar la consola y, o la función del editor de código de scripts, que es este de Spider. Entonces, primero, vámonos a la Anaconda Prompt. Esto, si lo instalaron en Windows, debe de estar donde, en el menú inicio, donde se instaló, buscan la carpeta de Anaconda. Si es que está por aquí. Bueno, yo la tengo aquí, la carpeta donde se haya instalado Anaconda, Anaconda 3, y ahí tienen una opción que dice Anaconda Prompt. ¿Okay? Es el que vamos a utilizar. Si están en Mac o en Linux, simplemente abran una terminal del sistema. ¿Okay? Abran una consola y con eso ya está. Bueno, entonces le damos aquí a la Anaconda Prompt. También pueden crear un acceso directo para que lo tengan ahí ya más rápido. Esta pues es la versión de consola, o sea, aquí estamos trabajando directo en la consola, no tenemos la interfaz gráfica que tenemos acá en el Jupyter Notebook. Esto es un equivalente a como si estuvieras trabajando en la consola de RStudio. Aquí podemos meter también
todo el código. Aquí simplemente nos dice que estamos en la interfaz base de Python. Y acá les da dónde está el directorio por default donde están trabajando. Como les decía, los manda al directorio raíz de su usuario. Para correr aquí los comandos de Python, primero hay que escribir la palabra Python y darle Enter. O sea, hasta aquí nada, estamos en la consola. Luego hay que decirle que tenemos que trabajar en Python. Entonces lo escriben así. Espero que lo alcancen a ver. No sé si alcanzan a ver bien el código. Escriben Python, le dan Enter. Si todo está bien instalado, entonces pues aquí les aparece la versión en la que estamos trabajando. Y estos tres símbolos de mayor que indican que ahora estamos justo en la interfaz de Python. Entonces aquí ya podemos meter todos los comandos y los evalúa igual que si estuviéramos en el notebook, en el Jupyter Notebook. Pues aquí también podemos poner este primer comando de print. Hola mundo, aquí hay que ponerle todo, o sea, aquí no les completa por default, por ejemplo, los paréntesis. Aquí en la consola hay que poner todo. Dan Enter y se imprime lo que teníamos acá, ¿no? Hola mundo. Entonces ya están. No lo vamos a usar, esta es la versión de la consola. Pero sí vamos a utilizar, por ejemplo, la Anaconda Prompt, no aquí dentro de Python, sino en la primera vez que entran antes de escribir Python y darle Enter, para instalar los paquetes, porque de ahí se instalan. Entonces, para salirnos de aquí, de la interfaz de Python, simplemente le ponen exit y dos paréntesis así vacío. Le dan Enter y nos regresa a donde estábamos en el puro Anaconda Prompt. Ya no estamos dentro de la interfaz de Python. Y aquí, en esta parte, es donde vamos a instalar paquetes. El comando por defecto es conda install, seguido del nombre del paquete que vayamos a instalar. ¿Okay? Ahorita todavía no vamos a instalar nada. Entonces nada, se los pongo así para que sepan cómo instalar paquetes. Abren el Anaconda Prompt, meterse a la interfaz de Python, simplemente ponen conda install, seguido del nombre del paquete, y eso debería instalarnos los paquetes. Bueno, entonces esta es la interfaz de consola. Nos regresamos al Navigator, acá en el Anaconda Navigator. Vean acá donde tienen este que se llama Spider. Este es para trabajar como si fuera el script de RStudio. Sí, el análogo. Ábranlo, pónganlo aquí en Launch. Y esperamos ahorita que se cargue. Mientras me regreso a este de aquí. Ok. Eso puede tardar un poco en cargarse. Doctor, disculpe una pregunta. Uh-huh. ¿Cómo se abre la consola en Mac? Simplemente abre una terminal consola. En Mac, ya ves que tienes un símbolo de terminal. Eso es suficiente. Ok. Y ahí dentro de esa terminal de Mac, nada le pones Python y le das Enter y ya. ¿Sí? O sea, en Mac no tienen que abrir esta específico de Anaconda Prompt. Esto nada más es en Windows, porque Windows pues tiene su terminal específica del sistema y esta pues aparte es nada más para Anaconda.
En Mac, pues, la terminal les sirve para todo, lo mismo que en Linux. Entonces, ahí no tienen uno que diga Anaconda Prompt, simplemente abren una terminal de Mac y con eso basta. ¿Okay? Bueno, acá está cargando entonces el Spider. Ahí se va a tardar un rato tal vez. Mientras termina de cargarse. Me parece que iba ya. También depende de qué tan rápida sea la computadora. Bueno, mientras acaba de cargarse aquí, entonces podemos seguir viendo cosas aquí del notebook. Por ejemplo, aquí ya escribimos en el primer renglón que teníamos. Siempre podemos meter otro renglón, otras celdas, se les llaman estos. Simplemente si le ponemos acá en Insert, pueden insertar una arriba o abajo de donde estén. Entonces, por ejemplo, aquí podemos vamos a poner una arriba. Teníamos esta como la primera. Y otra, por ejemplo, porque aquí la vamos a utilizar para poner los metadatos del título y eso. Pero ahorita lo vemos. ¿Okay? Entonces, con este de insert, pues pueden insertar celdas donde quieran, arriba o abajo. Ok, ya está este del Jupyter, perdón, del Spider. Les van a aparecer aquí mensajes de que se tiene que actualizar o algo. Todos esos los pueden quitar. Ahorita no es necesario hacer ninguna actualización ni instalar nada más. Puede ser que les pida ahí que instalen un paquete que se llama Kite y simplemente cancelenlo. Porque nada más quiero ver ahorita las propiedades básicas de esto. Entonces, pues esto se parece a como estamos trabajando en el RStudio. Pues acá tenemos la parte de script. Que todo lo que hagamos aquí se puede evaluar en esta misma terminal y va a aparecer acá. O lo pueden evaluar en la terminal del sistema. Acá de este lado, pues les van apareciendo las gráficas que hagan, por ejemplo. Y esta parte, pues es justo como el script con el que trabajamos en RStudio. Hay que ir metiendo el código, todo lo que hagamos, y al final lo corremos. Entonces, este temporal creo que se lo abre por defecto. Vamos a abrir uno nuevo. Entonces le ponen acá en archivo, nuevo archivo, o control N. Y acá tenemos este nuevo. ¿Sí? Le pueden poner un nombre también, si quieren ponerle prueba igual. Y aquí pues evalúa el código así línea por línea, como lo hacíamos en el script de RStudio. Vamos a usar el mismo comando de print. Acá pues tienen más funcionalidades que si están trabajando en la consola. La consola pues es lo más básico de todo. Aquí, por ejemplo, pues también tienen cosas de autocompletar y pueden incluso ponerle funciones para que vaya checando el código y les diga si algo está mal, cosas así. También puede ser útil. Por ejemplo, aquí que escribí print, me dice que lo que hace la función, ¿no? Parecido a como lo hacían en RStudio. Solo que en RStudio, pues esto lo escribíamos en la consola. Pero aquí es como estamos trabajando en el script. Entonces vamos a ponerle el mismo. Comando print. Hola mundo. Igual que en el script de RStudio, pues aquí si le damos enter, simplemente nos manda también a otra línea. Hay que evaluarlo, lo pueden evaluar igual con Shift Enter o con esta tela que está acá del triángulo este verde con de play. Y esto nos ejecuta los comandos que tengamos aquí. Si lo hacen de aquí, del botón este de ejecutar, les va a aparecer esta ventana donde les pregunta en qué terminal quieren ejecutar el script. Entonces, como les decía,
Por ejemplo, aquí pueden escoger que se ejecute en la terminal del sistema. Y entonces les va a abrir una terminal del sistema. Bueno, lo podemos dejar aquí como está por defecto, o sea que lo ejecute aquí en esta consola donde estamos trabajando. Entonces simplemente lo ponen acá a ejecutar. Y les aparece acá en este lado, en la parte inferior derecha. Esta es la ventana donde aparecen los comandos que ejecuten aquí en el script, si es que seleccionamos que se ejecuten en esta misma consola. ¿Okay? Bueno. Le damos Shift Enter, pues también es más rápido. En vez de escribir esto y ponerle en la otra ventana de diálogo, pues simplemente le damos Shift Enter y también nos ejecuta el comando. Bueno. En este, pues vamos a trabajar muy poquito también en el Spider. So, creo que vamos a hacer una cosa aquí. En realidad vamos a trabajar en el notebook, en el Jupyter Notebook. Entonces vámonos de regreso ahí a donde estaba. Aquí teníamos, ¿ok? La ventaja pues, es que aquí, aparte de que tenemos la interfaz gráfica, aunque no tenemos las funciones de ayuda como aparece en el script, sí tenemos las funciones de autocompletar, la interfaz gráfica, y la mayor ventaja es que lo podemos guardar directamente en HTML o en PDF y compartirlo de forma más sencilla. Entonces, por ejemplo, aquí en File, si le ponen Download As, y aquí ya tienen la versión de HTML. ¿Okay? Y bueno, también podría ser en PDF si es que tiene una distribución de LaTeX instalada igual que con RStudio. Entonces vamos a seguir aquí en el notebook. Lo más básico que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, escribir una lista. ¿Se acuerdan que en R los vectores los hacíamos con la función esta de C? Aquí en Python, simplemente todas las listas las vamos a hacer con estos corchetes cuadrados. Ponen el primero y se los completa. Y lo que pongamos aquí dentro de los corchetes cuadrados es el equivalente de R de tener vectores. Entonces, esta es una lista en Python. Todo lo que vaya aquí adentro lo podemos poner entre comillas. Por ejemplo, vamos a poner estas 4 letras. A, T, G. Tenemos aquí nuestras 4 bases de nucleótidos, A, T, G y C. Entonces estamos creando aquí una lista con estas 4. Van entre comillas, las comillas pueden ser simples o dobles o incluso triples. No hace diferencia. El hecho de que esté entre corchetes cuadrados ya le dice a Python que esto es una lista. Y esto pues también lo podemos asignar a una variable, o sea, le podemos dar un nombre a esto, así como lo hacíamos en R. En R, pues, ¿se acuerdan? Era la flechita que iba hacia la izquierda. Aquí en Python es simplemente con el símbolo de igual. Un poco más sencillo. Y a esto pues le damos el nombre que queramos, o sea, lo vamos a asignar a una variable. Vamos a llamarle base. Okay. Bueno, aquí pongo espacio simplemente para que se vea mejor. Y pues no son necesarios. Ok, entonces es un poco más sencillo. Para asignar variables, simplemente utilizamos el símbolo de igual. Aquí estamos creando una lista con estas 4 letras, que son las 4 bases de nucleótidos, y le llamamos bases a eso. Evalúenlo, ponen Enter o le ponen Run.
Y aquí pues no nos dan nada porque pues ya está, simplemente lo definimos. ¿Okay? O sea, está aquí guardado. Por ejemplo, si ahora escribimos acá abajo bases y lo evalúan, entonces pues, nos regresa lo que teníamos, ¿no? Lo que es esta variable. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, pues este es el input, este es el output. Una vez que ya está evaluado, les aparece aquí el número aquí entre corchetes. Eso quiere decir que ya esta es la respuesta, porque a veces tarda dependiendo de qué tan complejo sea el código. Hasta que aparece aquí el número, entonces quiere decir que ya está evaluado. Bueno, entonces este es un ejemplo sencillo de hacer una lista y podemos llamar cualquier elemento de nuestra lista de forma también parecida como lo hacíamos en R. Simplemente ponemos el nombre de la variable que tenemos en este caso, que son bases, y por ejemplo, si queremos el primer elemento, ponemos entre corchetes cuadrados el número, con la diferencia que en Python la numeración siempre empieza de 0. ¿Okay? Entonces, el primer elemento de cualquier lista va a ser 0. Aquí tenemos una lista de 4 elementos, entonces la numeración en Python sería del 0 al 3. El A es el 0, la T es el 1, la G es el 2, la T es el 3. Entonces, si le ponemos acá que queremos el primer elemento, pues hay que ponerle 0, lo evaluamos y nos regresa a A. Y así para cualquier elemento que quieran de su lista. Si queremos entonces el tercer elemento, como estamos empezando de 0, ese sería el 2 aquí. ¿Okay? Ten cuidado con esto porque luego es fuente de errores. Acuérdense que en Python la numeración siempre empieza de 0. Entonces si le ponemos aquí el 2, nos da el tercer elemento de nuestra lista, que es G. Y, por ejemplo, pues podemos empezar desde el final. Si queremos el último elemento, pues podemos ponerle 3 en este caso. O también -1. Si le ponen -1, entonces siempre les va a dar el último elemento de la lista. Aquí, pues esta es una lista muy cortita. Una secuencia muy grande y quieres, por ejemplo, empezar desde atrás, pues es más útil ponerlo así, ¿no? Y así nos podemos seguir. Entonces, el tercer elemento, si empezamos desde el final, pues sería -2. Por ejemplo, podemos poner bases -2, lo evaluamos y nos da la G. ¿Okay? Y así. Bueno, y pues nos podemos ir también al primero, ¿no? Esta numeración empezando desde atrás, entonces el primer elemento aquí sí sería -4, porque empezamos aquí -1, -2, -3, -4. Entonces este es equivalente a este de acá, de tomar el primer elemento con 0. Bueno, otra cosa que podemos hacer ahorita rápido, por ejemplo, es si escribimos un for, aquí la sintaxis es muy parecida, bueno, de hecho es igual a como lo hacíamos en R. Por ejemplo, si quiero nada más que me impriman las 4 de estas como una columna, o sea, aquí si le ponemos bases, pues nos da toda la lista, ¿no? Si yo quiero saber que me imprima así los elementos, por ejemplo, en orden, pues simplemente le pongo for, acuérdense que lo que sigue es el índice en donde corre. Entonces vamos a ponerle índice i y le decimos en qué conjunto va a correr. Ahorita aquí quiero que corra sobre mi variable de bases, entonces simplemente ponemos in y fíjense que acá les cambia el color, ¿no? Este de for y in está en verde, indicando que estos son partes del comando de for.
Este de aquí es simplemente el índice. Y luego le ponemos el conjunto donde va a correr, que es bases. Entonces, con esto simplemente le estamos diciendo que queremos que el índice I pues, corra sobre este conjunto de bases. Luego, para evaluar estas funciones, por, vamos ahorita, por ejemplo, de if, hay que ponerle 2 puntos. En R le poníamos una llave, ¿no? Aquí son 2 puntos. Le dan Enter y fíjense que en automático se los pone acá con una tabulación. No empieza aquí desde el inicio de la línea, sino lo recorre para acá. Eso es importante porque en Python, si no está bien tabulado sus funciones, sus comandos de for y demás, les va a marcar error. ¿Okay? Entonces, por default, cuando le dan enter y tienen, por ejemplo, aquí un for, pues ya les pone la tabulación. Si por alguna razón lo mueven, entonces regrésenlo con la tabulación que debe ser, o sea, con una sola tabulación. No les va a marcar error cuando lo corran. Igual que siempre, una vez que ya les decimos aquí sobre qué va a correr el índice, pues hay que decirle qué es lo que queremos que hagan. Entonces aquí ya le decimos for i in bases. Queremos simplemente que lo imprima. Vamos a ponerle print. Y o sea, queremos que nos imprima justo el índice i. ¿Okay? Y así podemos seguirle poniendo acá cosas que queramos que haga este índice que está corriendo acá con el for. Le damos otra vez enter, pues nos sigue manteniendo aquí la tabulación. ¿Okay? Bueno, ahorita con esto es suficiente. Entonces simplemente evalúen esto, toda la celda, ya sea acá con run o con shift enter. Y ahí está, ¿no? Entonces simplemente nos imprime pues, todos los elementos de nuestro conjunto de bases. ¿Sí? Muy sencillo. Y podríamos, por ejemplo, ponerle también que los enumere. Si le ponemos for otra vez. Y ahora quiero 2 índices. N, que va a ser simplemente la numeración. O sea, quiero que me dé otra vez esta lista, pero que me diga que este es el primero, el segundo, el tercero, así. ¿Okay? Entonces le ponemos n, i, in. Y aquí lo que cambiamos es simplemente que el conjunto lo ponemos dentro de una función que se llama enumerate. Que justo pues hace eso, ¿no? Nos enumera los elementos del conjunto. Entonces escriben enumerate, le ponen los paréntesis y dentro de esto pues, ya ponemos nuestro conjunto de bases. Le ponemos los 2 puntos, damos enter y otra vez queremos que lo imprima. Aquí queremos que imprima los 2 índices, o sea, el índice n que nos va a dar la numeración, el índice i que nos da el elemento del conjunto. Lo evaluamos y está. Okay, entonces acá acuérdense de la numeración en Python, empieza desde el 0. Entonces, pues simplemente nos imprime esto que teníamos con la posición que tiene en el conjunto, ¿no? Bueno, entonces aquí pues este es muy pequeño, nuestra lista es de 4 elementos, pero también otra vez si estamos trabajando con secuencias muy grandes, pues es útil luego saber la posición en la secuencia, ¿ok? Bueno, otra cosa que vamos a hacer también aquí es, vamos a ver las combinaciones de
de nuestros 4 nucleótidos, ¿saben cuántas combinaciones podemos tener de 3 elementos? Si tenemos estos 4 y queremos combinaciones de 3 en 3, ¿no han visto eso? ¿Cuántas posibilidades hay? Sí, hemos visto. Ya están las tablas de, Sí. de los tripletes. ¿Cuántas Solo que no me serían? acuerdo. Ok, ¿cómo les llamamos a esos Los trinucleótidos, ¿no? trinucleótidos? O si estamos en la secuencia que codifica, pues esos serían los codones, ¿no? Ujú. Las combinaciones de 3 nucleótidos. ¿No se acuerdan cuántos codones hay? Por ejemplo, en el código genético son, bueno, eso es muy fácil calcularlo porque tenemos 4 posibilidades, ¿no? O sea, digamos que en la primera posición hay 4 posibilidades. A la segunda posición siguen habiendo las 4 posibilidades porque se pueden repetir. O sea, podemos tener, por ejemplo, AAA o AAT, ¿ok? Para la tercera posición siguen habiendo las 4 posibilidades. Para la cuarta posición también. Perdón, para la tercera posición. Ahí nos quedamos. Son 4 para la primera, 4 para la segunda, 4 para la tercera. Las posibilidades entonces es multiplicar esos 3, ¿ok? Les queda 4 al cubo, 4 por 4 por 4. Son 16 por 4, que son 64, ¿no? Entonces, todas esas combinaciones de 3 nucleótidos son los 64 codones que aparecen ahí en el código genético. Y eso lo podemos hacer aquí fácil, al menos obtener los 64 codones. Después, pues para tener el código genético, pues habría que ver esos codones a qué proteína codifican, ¿no? Ya código genético. También lo podemos hacer aquí, pero vamos a usar un paquete donde ya está ahí muy bonito metido. Y eso se hace aquí en Python mediante un diccionario. Pero bueno, ya me estoy adelantando mucho. Entonces vamos ahorita a crear nada más los 64 codones. Y eso lo podemos hacer también con un for, así, parecido a esto, pero escrito de forma un poco distinta. Entonces vamos a llamarle a nuestra variable codons, o lo podemos poner codones en español. Y ponemos el igual, y de una vez esto lo vamos a meter en una lista, ¿ok? Para que nos queden ahí los 64. Y bueno, aquí podría escribir todo en esta línea de código, pero vamos a hacerlo por línea, simplemente para que sea más sencillo de leer y para que sea más sencillo de corregir en caso de que tengan errores. Entonces, es buena práctica que se acostumbren a escribir el código así en líneas, que no pongan líneas de código muy largas así horizontalmente, sino que lo vayamos escribiendo capas o de forma vertical. Entonces, le bajamos el segundo corchete porque lo vamos a poner abajo. Y aquí quiero entonces 3 índices que me combinen. O sea, mi codón va a estar formado por un índice I más un índice J más un índice K. Estos índices pues les podemos poner las letras que quieran, ¿no? Le podemos poner X, Y, Z. También por costumbre, los índices pues, se toman de la parte media del alfabeto, ¿okay? Por convención, digamos. Doctor, ¿aquí afecta el espacio? ¿O No, tampoco afecta? ¿No? no, tampoco afecta. Lo podemos dejar separado para que sea mejor. No afecta tampoco. Bueno, le damos Enter aquí y nos pone la siguiente línea del código, acá con la tabulación. Y aquí simplemente hay que decirle entonces de dónde queremos que tome
los valores de estos tres índices, pues justo de nuestro conjunto de bases. ¿Okay? Entonces queremos lo que le estoy pidiendo es que me dé combinaciones de estos tres índices, I, J, K, donde cada uno de ellos va a correr sobre el conjunto de bases. Entonces le ponemos por I inbases y lo mismo para los otros dos. ¿Okay? Por J también y bases y K inbases. Cada uno de los índices va con un for que corre pues, en nuestro conjunto de 4 nucleótidos. ¿Okay? Le damos Enter y aquí podemos cerrar nuestra lista. O sea, le ponemos ahora sí el otro corchete cuadrado. Y ya está. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. A final de cuentas, eso también es un for. O sea, aquí estamos utilizando 3. Pero los ponemos dentro de una lista. Pues le decimos qué le hacemos a los índices y luego le decimos dónde corre cada uno de esos índices. ¿Sí? Y lo cerramos. Entonces, aquí ya nos va a dar la lista de codones automáticamente. Una vez podemos pedirle que nos los imprima. Entonces, fíjense, aquí como ya cerré la lista, me regresa acá a la tabulación por defecto, ¿no? Al inicio. Entonces, aquí ya le podemos poner otro comando que simplemente nos diga que simplemente le pedimos que nos imprima nuestra lista de codones. Y ya, evalúenlo. Y ahí está. ¿Sí? Tenemos todas las combinaciones posibles de 3 letras tomadas de nuestro conjunto de 4 letras, que son los 64 codones. Lo podemos checar con esta función que se llama len, nada más, que viene de length, de la longitud. En R le tenemos que escribir toda la palabra length. Aquí nada más es len. Le ponemos len. Codons, lo evaluamos. Y ahí nos dice que nuestra lista tiene 64 elementos como tiene que ser. ¿Ok? Bueno. Entonces, estos son ejemplos sencillos de un for, de cómo usamos for. Ya tenemos lo básico de las listas, de cómo crear una lista, asignar variables. Y otra cosa necesitamos por hoy, podemos ver, vamos a hacer un if sencillo. ¿Sí? Antes de continuar, ¿podría explicar otra vez, o sea, cómo funciona, o sea, como la lógica de lo que hicimos con los codones? Ok, acá queremos que nos dé las combinaciones de 3 elementos tomados de este conjunto de 4 elementos. ¿Ok? Todas las combinaciones posibles. Entonces, necesitamos 3 índices. Cada uno es independiente, es decir, podemos tener repetidos. Si no se pudieran repetir, entonces habría que ponerle ahí unas restricciones. Los 3 índices no podrían correr sobre todos los elementos del conjunto. Pero como podemos tener repeticiones, por ejemplo, podemos tener G, G y G, no importa, entonces cada índice debe de correr sobre los 4 elementos. Entonces, y quiero crear una lista con eso. Entonces le pongo los corchetes. Bueno, aquí antes de cerrarlo, acuérdate para crear una lista como aquí, ¿no? Eso nos dice, eso le dice a Python que esto va a ser una lista. ¿Cuáles son los elementos de esa lista? Pues quiero que me dé todas las combinaciones de 3 elementos de estos 4. Entonces, pongo 3 índices arbitrarios, I, J y K sumados para que no los junte. Y cada uno de esos índices, pues tiene que correr sobre los 4 elementos. O sea, I va a correr sobre estos 4 elementos, J también sobre los 4 elementos y K también sobre los 4 elementos, para que de esta forma tengamos
las combinaciones posibles de 3 elementos. Son independientes, es otra forma de decir que podemos tener repetición, o sea, son independientes cada uno, por eso es que tenemos los 64 elementos, ¿no? Ah, ok. De Sí, ya multiplicar las entendí. 4 posibilidades del primero por las 4 posibilidades del segundo, por las 4 posibilidades de la tercera posición, nos da los 64 elementos, ¿sí? O sea, aquí simplemente le estoy pidiendo que estos van a ser nuestros elementos de la lista, la suma de esos 3 índices, y el resto, pues es decirle a Python dónde van a correr cada uno de los índices. Ok, ok. O sea, podríamos tener como otro vector y se podría incluir como, por ejemplo, GC con otro vector, ¿no? O sea, con otras letras o así. Así Y es, ya el índice corre sobre ese. O sea, nada más lo de así for es es. para especificar por dónde. Ok, ya entendí. Gracias, Sí, doctor. ok. Entonces, sí, esto lo va haciendo de uno por uno, así como dice, o sea, por ejemplo, toma el primero de aquí de ahí, ¿no? Y eso lo deja fijo y va cambiando acá estos dos, y luego toma el primero de acá y así, ¿no? Bueno, esto pues lo hace aquí rápidamente y ya nos da todas las combinaciones posibles. Cerramos aquí nuestra lista y ya, o sea, lo podemos dejar aquí y esto ya nos define la variable. Acá simplemente le pedimos que la imprima y acá tenemos entonces todas las combinaciones posibles. Con esto pues nada más checamos que efectivamente son 64, ¿no? Como tiene que ser. Y ya está. Bueno, vamos a hacer otro sencillito. Por ejemplo, si vamos a definir una variable. O sea, supongan que ustedes tienen una combinación de 3 letras y quieren saber si es un codón o no. ¿Okay? ¿Cómo podrían escribir un programa que ustedes metan las 3 letras y les diga si eso es un codón o no? Es un programa, es algo muy sencillo, o sea, ni siquiera necesitaríamos un programa para hacer eso. Si no es una combinación de 3 nucleótidos, pues ya sabemos que no es un codón, ¿no? Pero vamos que tenemos ese problema. Tenemos 3 letras y queremos saber si es codón o no. Entonces vamos a escribir un programa que nos diga, nosotros metemos 3 letras y que nos devuelva si pertenece a este conjunto de codones o no. ¿Okay? Y eso es muy sencillo de hacer con un if. El if pues no lo utilizamos en R, sí lo vamos a utilizar aquí en Python. La estructura es parecida al for, con lo que significa if en inglés, o sea, es un condicional. Le decimos, si pasa esto, haz esto. Esa es la estructura básica de un comando if. ¿Okay? Entonces, primero vamos a definir una variable. Pónganle el nombre que quieran. Si quieren le ponemos letras. Vamos a ponerle igual. Esto va a ser algo que tengamos que meter, o sea, el usuario mete la combinación de 3 letras y la computadora le dice si eso es un codón o no es un codón. Bueno, para que Python reconozca lo que metamos con el teclado, hay que utilizar esta función que se llama input. Es muy sencillo, ¿no? O sea, el nombre nos lo dice. Si le ponemos input, y aquí podemos ponerle una instrucción, Python va a reconocer lo que metamos con el teclado, lo que teclemos. ¿Okay? Entonces aquí habrá que ponerle la instrucción que le vamos a dar al usuario. Por ejemplo, lo ponemos entre comillas. Introduce 3 letras. Y fíjense aquí, por ejemplo, pues tenemos nuestros codones, los tenemos con mayúsculas, ¿no? Porque aquí definimos nuestros nucleótidos. Podría ser también con minúsculas, entonces, bueno. Ahorita vemos cómo nos quitamos ese problema.
habría que decirle aquí al usuario, entonces, como nuestro conjunto de codones está en mayúscula, pues hay que decirle que introduzca 3 letras mayúsculas. ¿Sí? Ok. Esto es lo que va a aparecer en la pantalla, digamos. Entonces aquí hay que dejarle un espacio, nada más para que aparezca ahí un espacio donde va a introducir las 3 letras. Entonces, antes de las segundas comillas, denle un espacio nada más así. De hecho, para que se vea mejor, vamos a ponerle 2 puntos. Unos 2 puntos, le damos un espacio y se ve así. Introduce 3 letras en mayúsculas. Bueno. Esto simplemente nos está definiendo. Lo que mete el usuario se va a ir a esta variable de letras. ¿Okay? Y por eso entonces estamos utilizando esta función input que graba lo que escribamos en el teclado. Ahora sí hay que utilizar un if y decirle simplemente si esta variable está en este conjunto de codones, haz algo. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle un if. Dice que los pone en verde, igual que el for, porque esta es una de las funciones de Python. If, ¿cuál? Pues este que llamamos letras, ¿no? Y decimos, si esta variable letras está en nuestro conjunto de codones, ¿cómo lo escribimos eso? Pues igual que con el for, le ponemos in y el nombre de nuestro conjunto, ¿no? Que le pusimos codones. Entonces, esta es una de las ventajas de Python, que la sintaxis es muy intuitiva, es muy sencilla, más sencilla que C, Java y que todos esos lenguajes. Porque es parecida al lenguaje común, o sea, es lo más parecido que tendríamos al lenguaje común, ¿no? Entonces le decimos, aquí definimos nuestra variable y luego le decimos si esta cosa está en este conjunto, entonces hay que pedirle que haga algo. Y bueno, aquí hay que ponerle también 2 puntos para que lo evalúe, como en el for. Le damos enter y nos pone la tabulación donde le vamos a indicar qué queremos que haga si es que pasa esto. ¿Ok? ¿Qué queremos que haga? Pues simplemente que nos diga si es o no un codón. Entonces le vamos a poner print entonces lo que va a hacer el programa es lo que metamos aquí en letras, lo va a comparar con todos los elementos, los 64 elementos de nuestro conjunto de codones. Si está aquí en este conjunto, entonces que imprima si es un codón, ¿no? O es un codón. Entonces le ponemos, entre comillas, es un codón. Ahí está. Bueno, con esto pues ya nos diría entonces si es un codón, para que se vea mejor nuestro programa. Podríamos ponerle de una vez que en caso de que no esté en el conjunto, entonces también que le diga al usuario, no, pues estas 3 letras que metiste, pues no es un codón, ¿sí? Bueno, y eso lo hacemos con otro comando que va asociado con el if, que se llama else. Entonces, fíjense, aquí por default, como le di enter, pues aquí le podría meter otra instrucción que va asociada al if, pero ya no quiero que esto vaya asociado al if. O sea, este if es nada más para que me imprima que es un codón, ¿sí? Busca la variable letras, la busca en el conjunto de codones. Si la encuentra, pues imprime esto. Entonces aquí regresense al principio, ya no lo pongan tabulado, con el botón de backspace, de borrar. Nos regresamos al principio. Y aquí le vamos a poner un else. ¿Ok? Y la sintaxis, pues también es como lo indica el nombre en inglés. O sea, nos dice, si pasa esto, haz esto. Si no, que es lo que significa este else, pues haz otra cosa. Si no se cumple la condición del if,
entonces hace esta otra cosa. Es lo que significa el else. Y aquí pues simplemente hay que ponerle al else 2 puntos para que lo evalúe directo. Pues aquí ya no estamos ponerle nada acá, porque esta condición la tenemos aquí. Aquí ya está buscando si las letras están en el conjunto de codones. Si la encuentra, pues imprime que es un codón. Si no la encuentra, entonces esto es lo que va a hacer el else. Le damos enter, lo tabula. Y aquí le pedimos al else pues, que simplemente imprima que no es un codón. ¿Sí? Print. No es un codón o es, vamos a ponerle, iba a poner esto no es un codón, pero algo que se lea más amable, ¿no? No es un codón. Ahí está. Y eso es todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, tómense un tiempo para ver cuál es la sintaxis de este script, cuál es la lógica. Es sencillo. Definimos una variable donde vamos a guardar lo que meta el usuario. O sea, lo que teclee. Eso se hace con input. Luego le pedimos que lo cheque, lo que metió, con los 64 elementos de nuestro conjunto de codones. Eso se hace con el if. Lo encuentra ahí, entonces nos imprime es un codón. Si no lo encuentra ahí, y para eso es el else, pues simplemente que nos imprima no es un codón. Bueno, evalúenlo a ver qué pasa. Fíjense, entonces nos pone aquí justo dónde vamos a meter las 3 letras, ¿no? Y la instrucción que le pusimos. Introduce 3 letras en mayúsculas. ¿Okay? Vamos a ponerle 3 letras que no sean codones, no es para nuestro programa. Vamos a ponerle A, Y, T, por ejemplo. Pónganle cualquiera 3 letras que no sea un codón. Le dan enter. Y justo pues nos dice no es un codón. ¿Ok? Entonces, funciona bien nuestro script, ¿no? Podemos ponerle, no, lo podemos volver a correr, lo pueden copiar y volverlo a correr en otra línea. A volverlo a correr aquí mismo. Simplemente nos va a sobreescribir aquí el número. O sea, a veces no es conveniente volver a sobreescribir aquí para llevar aquí un orden de lo que vamos haciendo, porque nos los va numerando. Entonces vamos a copiarlo y pegarlo en otro, más para que lo tengan así en orden, ¿no? Igual podríamos volver a correr este mismo. Vamos a correrlo otra vez y ahora le ponemos algo que sí sea un codón. Introduce 3 letras mayúsculas, vamos a ponerle ATG. Y eso pues sí es un codón, ¿ok? O sea, acá nos dice si esas 3 letras que metiste, pues sí es un codón. Bueno, entonces es un script muy sencillo, pero que puede ser muy útil, ¿no? En este caso, pues es muy sencillo porque pues es fácil ver así a ojos si lo que tenemos es un codón o no. Para cosas más complejas, pues este script sencillo nos ayudaría mucho, ¿no? ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Bueno, puede ser que algo que también es recomendable para programar, o sea, una buena práctica de programación, es pensar en las cosas que puede hacer mal el usuario desde antes y meterlo eso en el programa, ¿no? Por ejemplo, aquí que podría salir mal, que las letras no estén en mayúsculas, ¿no? Aunque la instrucción dice aquí, introduce 3 letras en mayúsculas, pues las personas no siempre leen con atención las instrucciones o no siempre siguen las instrucciones y pudiera ser que metieran letras en minúsculas. ¿Sí? ¿Cómo podríamos corregir eso?
vamos a poner, vamos a copiar el mismo código que teníamos. Acá abajo. Entonces, fíjense aquí donde tendríamos que hacerlo. Eso tendría que ser, no puede ser aquí en el if, porque nuestro conjunto de codones ya está en mayúsculas. Entonces tendríamos que modificar o hacer dos conjuntos de codones, uno en mayúsculas y uno en minúsculas, lo que es más ineficiente. En términos de código sería más ineficiente. Lo más sencillo sería desde aquí, después del input, ¿no? Hacerle algo aquí para que en el caso de que fueran minúsculas, no lo cambie a mayúsculas antes de que cheque en el conjunto de codones. ¿Ok? Bueno, y eso también es muy sencillo hacerlo. Aquí en Python simplemente le ponemos, redefinimos nuestra variable, esta variable de letras. Y a la que metió el usuario, aquí le ponemos un punto. Y la función para cambiar a mayúsculas, creo que es upper. Debería de ser upper. No, ahorita vemos. Y le dejamos los paréntesis así vacíos. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo aquí. Mete el usuario, lo guardamos aquí en letras. Y eso lo obligamos a que sean mayúsculas con esta función. O sea, ponerle aquí a la misma variable que teníamos este punto y esta función, eso les dice a Python que lo que haya metido el usuario lo convierta en mayúsculas. ¿Okay? Quisiéramos al revés, entonces aquí tendríamos que ponerle lower, creo, para que lo pase a minúsculas. Bueno, ahorita lo ponemos en mayúsculas. Entonces le ponemos upper. ¿Ok? El usuario mete las 3 letras y ya no importa si sigue o no las instrucciones, porque con esto entonces en automático nuestra variable donde metió las 3 letras las pasa a mayúsculas. Y esto pues le seguimos llamando letras. Por lo demás se queda igual. ¿Ok? Bueno, entonces de hecho podríamos borrarle esta instrucción de que sean mayúsculas, ¿no? Ya no importaría. Vamos a meter, dejarlo así. Simplemente introduce 3 letras. Lo corremos. Y ahí está. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un codón en minúsculas. Por ejemplo, el eje. Es un codón, pero está en minúsculas, ¿no? Lo evaluamos y nos dice que sí es un codón. ¿Sí? Como debe de ser. Entonces ya no importa si lo metemos en minúsculas o en mayúsculas. Con esto lo convertimos a mayúsculas. Y esto ya lo compara con nuestro conjunto que está en mayúsculas. Nada más para checar, vamos a hacerlo con uno que no sea codón. Cópienlo, péguenlo, evalúenlo. Ya vamos a meter 3 letras que no sean codones en minúsculas. Y ahí está. Esto pues no es un codón. ¿Sí? Bueno, entonces. A mí me parece un error. ¿Qué error aparece? Me dice que en la línea 2, unsupported operand type. Checa si está bien escrito esta parte aquí del. Ya vi que. Sí, ya. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces estos son dos ejemplos sencillos de un for y un if y cómo crear listas y ver los elementos de las listas en Python.
¿ok? Creo que esto es todo lo importante que necesitamos por el momento. Entonces vamos a dejarlo aquí. Y la siguiente vez ya empezamos con un proyecto ya completo, donde vamos a hacer una traducción de secuencias. El primer proyecto que vamos a hacer es traducir una secuencia que nos dé una secuencia de nucleótidos que nos las pase a una secuencia de proteínas, ¿ok? Bueno, entonces voy a poner esto aquí.